hay que tomar decisiones, porque cuando no se toman decisiones, a uno le va mal. Y decisiones de distinto tipo. Por ejemplo, los hermanos de la comunidad que se fueron a trabajar a las fincas de Copán, de Esquipulas o a las cañeras del Pacífico, tomaron la decisión de irse porque hay necesidad en la familia. Si no, no hay comida. Cuando dos jóvenes se enamoran, se van conociendo y pasado un tiempo toman la decisión de casarse y de casarse para siempre. La vida cristiana es también una decisión. La decisión de seguir a Jesucristo en cualquier momento y de seguirlo en la vida de todos los días, no solamente de vez en cuando a veces estamos en situaciones difíciles, estamos en carestías y entonces, ay Dios mío. Dios ha tomado la decisión de amarnos para siempre y Dios es fiel. Y eso es precisamente lo que hoy celebramos en esta fiesta patronal de Nuestra Señora de Guadalupe, la Lupita, la Morenita, aquí en Arenal Pelillo Negro. Y veamos cómo se va realizando todo esto. Y ponemos de ejemplo a la Virgen María. Hoy el Evangelio nos habla del encuentro de dos mujeres. María, la madre de Jesús, e Isabel, su prima. Y las dos estaban embarazadas. Isabel, que era estéril, es decir, que no podía tener hijos. Y sin embargo, Dios hace posible que donde no hay vida, haya vida. Y queda embarazada. Isabel no era jovencita como María. Isabel ya era una mujer entrada en años, no era ancianita, pero ya era una mujer sazona y tenía sus dificultades para tener hijos. Ya tenía 6 meses de estar embarazada. María también está embarazada. Solamente que de hace unos poquitos días. ¿Por qué? Porque cuando el ángel llegó a anunciarle a María que iba a ser la madre del Salvador, María se extraña. María sabía que de una virgen iba a nacer el Salvador, como lo dice el profeta Isaías. He ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que no sabía María es que ella era la que Dios había escogido para siempre. Y ella ya estaba dada en matrimonio a José. Y por eso cuando el ángel le anuncia que será la madre del Salvador, María se extraña. ¿Cómo va a ser eso? Pues yo no conozco varón. Y entonces el ángel le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el manto del Altísimo la cubrirá y lo que de ella nacerá será santo. Y el ángel le da una señal. He ahí a tu prima Isabel. Ya está en el 6º mes, la que decía
que no podía tener hijos y ahora va a tener. El Dios de la vida hace lo posible. Entonces, cuando María ve claro, María dice: hágase en mí, Señor, según tu palabra. María es el ejemplo en la fe de creerle al Señor. No se trata simplemente de creer en Dios, porque hasta la gente más malacate, más injusta y más corrupta dice que creen en Dios, pero no se le ven en sus actos. El que cree en Dios obedece. Hágase en mí, Señor, según tu palabra. Y desde ese momento en que María dice sí, toma la decisión de decir sí. Jesús, el Hijo de Dios, ya está entre nosotros en el vientre de María. Ya está entre nosotros como el Emmanuel, como el Dios con nosotros. Pero miren, María es la mujer de esperanza. Esperaba todo en el Señor. Era parte de los pobres del pueblo, de aquellos que creían y hacían la voluntad de Dios. Y María es la mujer de la caridad, la mujer del amor. ¿Por qué? Cuando se da cuenta que su prima Isabel está embarazada, ¡ja! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la Virgen? Dijo: ah, vaya. ¿Qué hizo la Virgen? ¿Qué hizo? Se fue corriendo. Y miren, no como la distancia que hay de aquí del Arenal a Jocotán, está lejos, pero allá eran 150 kilómetros y María camina. No había pick-up. María camina. Y a veces nosotros, miren, ya nos acostumbramos a los pick-up y entonces si no hay carro no nos movemos. El amor urge y María se fue a servir a su prima. Y aquí se da el encuentro que nos dice el Evangelio, el encuentro de la vida. ¿Por qué? Porque de una mujer estéril va a haber vida y hay vida en su vientre, Juan Bautista. Aquel que nos dirá: preparen los caminos del Señor, que lo que está torcido se enderece, porque si seguimos torcidos, el Señor no viene a nosotros. Y eso es lo que estamos viviendo ahora en el Adviento. Y María, apenas embarazada por obra del Espíritu Santo, como arca de la alianza, lleva a Jesús en su vientre. Y en este encuentro de vida entre Isabel y María hay alegría. ¿Cómo que la madre de mi Señor venga a mí? Dichosa tú, y todos te van a llamar bienaventurada. Y María irrumpe en un canto: proclama mi alma la grandeza del Señor. También nosotros estamos llamados aquí en el Arenal Pelillo Negro a glorificar a Dios, haciendo las obras de Dios, las obras fruto de la fe y las obras del amor. Pero no fue solo el encuentro entre María e Isabel. ¿Quiénes más se encontraron que estaban en el vientre de sus mamás? El niño Jesús, como están diciendo, y Juan. ¿Y qué pasó en el vientre de Isabel cuando San Juan en el vientre de su mamá sintió la presencia del Señor? ¿Qué le pasó al vientre de Isabel? Saltó de alegría el choquito, miren, saltó de alegría. Así también nosotros hemos de saltar de alegría con la presencia de Jesús en nuestra vida. Y esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe nos muestra a Jesús, aquel que viene. Nos muestra a Jesús para que le amemos, para que le sigamos y para que le sirvamos con las obras de amor.
a ejemplo de Jesús y a ejemplo de la Virgen. Miren qué pasó el 9 de diciembre de 1531 hasta el 12 de diciembre de 1531 allá en México. A Juan Diego, un pobrecito de un pueblo ancestral, indígena como se dice, se le apareció la Virgen. Juan Diego iba a hacer una obra de caridad. Su tío Bernardino estaba enfermo y necesitaba que un sacerdote le fuera a ver porque se estaba muriendo. Y de su aldea caminó para la Ciudad de México. Y resulta que cuando iba pasando por un cerro llamado Tepeyac, ahí se le aparece la Virgen. Juan Dieguito, hijito mío, no temas. Y Juan Diego se asombra. Soy tu madre. Y le da un encargo, que fuera con el obispo Juan Zumárraga, el obispo de México entonces, y le llevara el mensaje de la Virgen, que se construyera allí una iglesia para gloria de Dios. Se va Juan Diego corriendo, llega donde el obispo que estaba en reunión, habla con el obispo y el obispo pues no le hace caso, porque no es fácil decir, a mí se me apareció Jesús y se me apareció la Virgen, se tiene que haber pruebas, no le hace caso. Vení otro día y regresa Juan Diego y le dice a la Virgen que no le creyó. Al otro día se le vuelve a aparecer la Virgen, el 10. Se le aparece 2 veces y lo vuelve a mandar. Y el obispo tampoco le hace caso. Y 5 veces se le apareció. Ya el 12 de diciembre, en el mismo lugar, pero en el Cerro Tepeyac, pero en otro lugarcito, porque ya para evitar a la Virgen, Juan Diego mejor se fue por otro caminito en el mismo cerro. Pero se le apareció la Virgen otra vez. Y lo vuelve a mandar, pero como Juan Diego le había dicho que le pedía pruebas el obispo, le dijo la Virgen, mira, subí allá a lo más alto del cerro y ahí vas a encontrar rosas. Y las rosas no se dan en un clima frío en lo más alto. Y encuentra el jardín de rosas Juan Diego y empieza a cortar. Se las pone en la tilma, así se llamaba el manto, las echa ahí, y contento porque ya llevaba las pruebas, las flores, se va, y cuando llega donde el obispo le dice Juan Diego, aquí traigo la prueba que me pidió. Se baja la tilma y bota las flores. Pero al botar las flores, ¿qué había en la tilma sobre el pecho de Juan Diego? ¿Qué había? ¿Qué había? La imagen. La figura, la imagen de la Virgen, como la conocemos hoy, de la Virgen morenita. Y todo el mundo se asombró. Y entonces creyeron. Y eso pasó el 12 de diciembre de 1531. Se manifestó la gloria de Dios, porque María nos lleva a Jesús. Y más bien María nos dice, hagan lo que Él les diga, como en las bodas de Caná. Por eso reconocer la grandeza de María como Madre y Señora nuestra es reconocer
la grandeza de Jesucristo, quien nos salva, y María es la primera creyente, la que sigue a Jesús. Yo pienso, mis hermanos y hermanas, lo digo con mucho cariño, si la Virgen se hubiera aparecido aquí en cualquier aldea de Jocotán, se hubiera aparecido toda canchona y toda rubia, ¿o cómo se hubiera aparecido? Igual que nosotros, morenita como María, morenita como Vilma, morenita como Beto, morenita como yo. Si hubiera aparecido así, si hubiera aparecido vestida con traje chortí, porque María es la que nos mete en nuestra cultura, para valorar nuestra cultura, para valorar nuestro idioma, para unirnos más como cultura y hacer el bien. Por eso pedimos al Señor que a través de nuestra Madre, la Morenita, la Lupita, la Guadalupe, les bendiga a todos ustedes aquí en el Arenal. Bendiga a las 14 comunidades que están celebrando la fiesta de Guadalupe en nuestra parroquia, y que bendiga a todo el mundo, mostrando siempre el rostro sonriente de su Hijo Jesús, que nos salva.